Hola a todos y una cálida bienvenida a este análisis. Como profesional de la psicología clínica, me apasiona, me fascina desentrañar los inmensos misterios del comportamiento humano. Y hoy, el objetivo de esta explicación detallada es precisamente ese: diseccionar la historia de la mente humana. A través de este recorrido vamos a comprender cómo la humanidad ha intentado dar sentido a los pensamientos, a las emociones y, a la propia esencia de nuestra existencia. Pasaremos desde los mitos de las civilizaciones más antiguas hasta llegar a los cimientos clínicos que aplicamos hoy en día. ¡Vamos allá! Bien, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Para entender verdaderamente cualquier disciplina clínica, siempre viene genial volver a sus raíces semánticas. La palabra psicología viene directamente del griego antiguo. Une psique, que significa alma, y logos, que se traduce como estudio o tratado. Es decir, originalmente era literalmente el estudio del alma. Y este detalle etimológico no es un dato más, que va, es monumental, porque marca el inicio de una transición intelectual gigantesca. El paso de la antigua filosofía, que debatía sobre cosas espirituales inefables, hacia ese estudio metónico, estructurado y 100% científico del comportamiento humano que practicamos en la actualidad. Para que este análisis tenga una estructura súper clara, nuestra hoja de ruta será la siguiente. 1. La historia de la psicología. 2. Grecia y el origen del pensamiento. 3. Los humores y temperamentos. 4. Temperamento contra carácter. Y finalmente, el punto 5. La cosmovisión holística azteca. Sección 1. Historia de la psicología. De la filosofía a la ciencia. Entrando en esta primera parte, es absolutamente crucial reconocer algo. La psicología moderna es una ciencia enfocada en observar, medir y entender la mente y la conducta. Pero, mucho antes de tener manuales de diagnóstico o laboratorios, el estudio de la mente fue, durante miles de años, la continuación directa de una larguísima tradición filosófica. Los grandes pensadores se pasaban la vida entera intentando descifrar los orígenes de la consciencia. Y esto ilustra de manera brillante las tres grandes etapas del desarrollo psicológico. A ver, al principio, en la antigüedad, la psicología era precientífica total. Operaba simplemente como una rama de la filosofía y ya está. Pero el giro radical, el gran cambio de juego, ocurre en 1879. Ese año exacto marca la creación del primer laboratorio experimental. Ahí nace la psicología científica. Se empieza a usar la medición cuantitativa rigurosa para buscar relaciones reales y palpables entre la mente y el cuerpo. Y claro, esto nos catapultó directamente a la era moderna, donde empezaron a surgir un montón de escuelas y corrientes teóricas por todo el mundo. Sección 2. Grecia, origen del pensamiento, el nacimiento de la racionalidad. Ahora, para entender bien cómo se construyeron los cimientos teóricos de la psicología actual, tenemos que ponernos un poco históricos. La antigüedad clásica, y muy concretamente Grecia, representa el auténtico nacimiento de la racionalidad a la hora de enfrentarnos al misterio del comportamiento. Es fascinante ver este contraste. Fijémonos en esto. En los primeros tiempos de la civilización, la mente se consideraba algo mágico e incomprensible. Si alguien tenía un trastorno mental, se culpaba automáticamente a los dioses, a los espíritus o a los demonios. No había más opciones. Por tanto, los tratamientos eran puros rituales y conjuros religiosos. Pero entre los siglos V y IV a.C. entra en escena la genialidad de la racionalidad griega. Sócrates empieza a usar el diálogo como herramienta de análisis. Platón se saca de la manga un dualismo supercomplejo, sugiriendo que el cuerpo es solo el vehículo del alma. Y, lo más revolucionario de todo, Hipócrates afirma sin rodeos que hay causas naturales y empíricas detrás de las dolencias de la mente. Esa aportación de Hipócrates es una auténtica barbaridad. Jamás debe pasarse por alto en clínica. Fue exactamente el punto de inflexión donde el intelecto humano dejó atrás por fin lo sobrenatural para explicar los trastornos mentales. Al afirmar que la enfermedad mental tenía una causa biológica natural, basada en desequilibrios internos del propio cuerpo físico, Hipócrates puso la primera piedra de absolutamente todas las explicaciones biológicas del comportamiento humano que manejamos a día de hoy. Pasamos a la sección 3. Humores y temperamentos. La biología se encuentra con la personalidad. Profundizando en estas recién descubiertas causas naturales, es el momento perfecto para explorar esta teoría médica antigua. Puede parecer arcaica, sí, pero es súper ingeniosa, y nos ayuda a entender cómo nacieron las primeras clasificaciones de personalidad documentadas en la historia. Ahora, lo que es realmente interesante de esta diapositiva es la absoluta genialidad observacional de usar elementos cotidianos, tangibles, para intentar explicar la compleja biología humana. Hipócrates decía que el cuerpo operaba a partir de 4 sustancias básicas, los famosos humores. Cada humor aportaba propiedades físicas innegables. La bilis negra, muy unida a la tierra, aportaba frío y sequedad. La bilis amarilla, que venía del fuego, daba calidez y sequedad. La sangre, ligada a la fluidez del aire, proveía calidez y humedad. Y por último, la flema, anclada al agua, establecía un entorno completamente frío y húmedo.
Un poco más adelante en la línea histórica llegó la figura de Galeno y amplió todo esto de forma espectacular para crear una teoría de la personalidad en toda regla. Llegó a la conclusión de que los desequilibrios orgánicos en estas sustancias influían sí o sí en cómo pensamos, sentimos y actuamos. Así nacieron los 4 temperamentos clásicos. Si tenías mucha sangre, eras sanguíneo, alguien súper alegre y seguro de sí mismo. Si dominaba la bilis negra, forjaba al melancólico, con cierta tendencia a la tristeza, pero con muchísima sensibilidad artística. Si te sobraba flema, eras flemático, excepcionalmente calculador, frío y racional. Y si la que mandaba era la bilis amarilla, entonces eras colérico, intenso, apasionado y, digamos, de mecha muy corta. Así que nuestras diferencias únicas quedaban explicadas por este cóctel bioquímico interno. Entramos en la sección 4. Temperamento contra carácter. La arquitectura de la personalidad. Para llevar este análisis al siguiente nivel, tenemos que ponernos un poco más clínicos. Con toda esta herencia de Galeno de fondo, la psicología moderna nos obliga a separar de raíz 2 conceptos que solemos mezclar todo el tiempo en el día a día, pero que tienen naturalezas completamente distintas. Entonces, el punto crucial es dominar esta diferencia estructural a la perfección. Por un lado tenemos el temperamento. Esto es estrictamente la base biológica e innata. Es nuestro patrimonio genético heredado y francamente es dificilísimo de cambiar. Es lo que gobierna nuestros instintos más primarios como la impulsividad o nuestro nivel de alerta. Y en el otro extremo, contrastando majestuosamente, se levanta el carácter. El carácter es 100% adquirido. Es una armadura psicológica que vamos forjando de manera activa gracias a la experiencia vivida, la educación que recibimos y los golpes que nos da el entorno. Su función más vital es darnos las habilidades para poder gestionar, domar y redirigir esas fuerzas tan brutas del temperamento. Para resumirlo en una ecuación perfecta y súper elegante, si cogemos el núcleo inmovible del temperamento y le sumamos todo el andamiaje adaptable del carácter, el resultado final es ineludiblemente la personalidad. Es, sin duda alguna, ese baile constante entre la biología con la que nacemos y las experiencias que vivimos. Y finalmente llegamos a la sección 5. La cosmovisión holística azteca, la mente en el cosmos. Para ir cerrando esta clase, resulta profundamente enriquecedor expandir un poco el horizonte y salirnos de los estrictos límites europeos. Si miramos hacia Mesoamérica, se revela una comprensión de la psique humana con una inmensidad espiritual tal que provoca un asombro absoluto, el imponente paradigma de la civilización azteca. A diferencia de los pensadores griegos que andaban dividiendo el cuerpo en fluidos aislados, los aztecas abrazaron plenamente lo que definimos como una visión holística. Bajo este prisma milenario, el conjunto es muchísimo mayor que la mera suma de sus componentes. En su realidad, el cuerpo orgánico y la mente jamás fueron vistos como dominios independientes. Todo lo contrario, estaban profunda y existencialmente entrelazados con las fuerzas celestes y el mismísimo universo. Ellos proponían una psique que no vivía únicamente en el cerebro, sino en la interconectividad pura del cosmos. Pasemos a ver cómo esto se desarrolla y cómo se articula para formar la compleja anatomía invisible del ser humano. En primer lugar, poseían el Tlaltecatl, que representa la dimensión tangible, el cuerpo físico expuesto al rigor del mundo material. Justo después emerge el Tonali, esto sería la energía vital o el alma. Creían que respondía directamente a influencias de factores cósmicos, moldeando de raíz la personalidad y dictando el destino de cada uno. En tercer nivel radicaba el Igiotl, un dinámico espíritu emocional encargado de gobernar todos los afectos, las pasiones y, por supuesto, la salud mental. Y por último existía el profundo concepto del Yowali, la sombra de la noche. Es un paralelo fascinante de nuestro inconsciente moderno, el lugar donde la mente soñadora funcionaba como un portal abierto para recibir revelaciones y mensajes divinos. Y ojo, porque esta intrincada red mental no operaba en el aislamiento. Los aztecas estaban convencidísimos de que unas macrofuerzas divinas externas manejaban los resortes del comportamiento humano. Tomemos como ejemplo a Tezcatlipoca, amo de la dualidad entre creación y destrucción. A él se le atribuía influir directamente en el ego, sembrando la codicia en las personas. En contraparte estaba Quetzalcóatl, el dios de la sabiduría y del viento. Él era quien auspiciaba la increíble capacidad psicológica del ser humano para adquirir conocimiento, adaptarse al entorno y generar un cambio real en nuestra conducta. Básicamente, veían grandes proyecciones externas actuando todo el tiempo, ya fuera para darnos armonía o para provocarnos esos temibles desequilibrios internos. Al poner punto final a este recorrido histórico y clínico, emerge una reflexión insoslayable. A día de hoy, la ciencia moderna ha mapeado de forma impecable los engranajes de nuestro temperamento innato y la estructura adquirida de nuestro carácter. Sin embargo,
Al enfrentarnos a la sabiduría holística de las culturas antiguas, nos queda una duda filosófica provocadora. Si nuestro carácter humano es verdaderamente esculpido por el entorno que nos rodea, ¿hasta qué punto las mentes contemporáneas, tan hiperconectadas, siguen siendo influenciadas silenciosamente por fuerzas externas, masivas e invisibles? ¿Será posible que, en la profundidad de la psicología del siglo XXI, todavía sobreviva la chispa de nuestro propio tonal cósmico? Es un pensamiento que definitivamente nos demuestra que el estudio de la mente sigue siendo la frontera más extraordinaria y fascinante que nos queda por explorar.